Ya 500 veces le dije y le voy a volver a decir, ¿verdad? Rápidamente se instala la bacteria. Incluso puede causar, como dijo el compañero recién, puede causar una sepsis. Sí puede causar una sepsis, ¿verdad? Puede causar un shock tóxico. Generalmente los pacientes que son menor de edad, en 48 horas ya nosotros podemos ver la lesión, ¿verdad? O puede fallecer el paciente. Suele ser fulminante en algunas ocasiones, ¿verdad? Más por el estreptopiógenes es lo que suele causar ya una sepsis. Como dijo el compañero recién, ¿verdad? Es de difícil acceso, sí, y hasta llegar a nosotros el paciente prácticamente ya está en sepsis, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Bueno, podemos también incluso aquí encontrar, ¿verdad?, a nivel palpebral. ¿Por qué? Porque los cilios, ¿sí? Quando é picadura de algum animal, certo? Só o antídoto ele já iria começar a resolver, ou mesmo assim eu tenho que comprar com todo o tratamento empírico de peso de pele, de alimento, de pomada. Pues, por ejemplo, te muerde un perro, ¿verdad? Y deja ahí una herida abierta. Puede infectarse. Claro que sí, es una puerta de entrada. Y vos haciendo tu asepsia, tomando tu medicación empírica, ¿verdad?, que ya iniciaste con una, puede que no progrese o puede que progrese, ¿verdad?, o que siga su curso y vaya destrozando alrededor. Puede ser también. Toda puerta de entrada que pueda tener. Mesmo tomando o antídoto, e ainda pode gerar necrose. Claro, mesmo tomando. Puede ser un paciente, por ejemplo, un paciente inmunocomprometido, un paciente diabético. ¿Qué pasa con ese paciente? Él tiene una lesión y ya toma luego ya su medicamento, ¿verdad? Como caramelo acá se compra luego los antibióticos. Entonces quiere decir que ya es resistente a ese medicamento, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Vos vas tomando, él va tomando su Secam, ¿verdad? Y no le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque ya hizo resistencia a ese medicamento y va progresando entonces la lesión. Eso puede ser por una mordedura de un gato o por la mordedura de un perro. Puede ser. O puede ser ¿cómo se llama? Un golpe tuviste una lesión abierta, podría ser que te va causando. O te caíste, te cortaste, te suturaron y dejaron ahí una herida, una puerta de entrada. Y puede ser también. Nesse caso ele falou assim, então geralmente a pessoa não comprometido já passa o antibiótico no cara. Claro, explicar. Y no es igual. ¿Por qué? Porque vos vas a empezar el tratamiento aquí. Solamente si es que ese paciente hace resistencia a ese medicamento, ahí va a tener ese problema. ¿Por qué? Porque va a progresar más. Y generalmente eso es lo que pasa con ese tipo de pacientes. Y más, como te digo, cuando son inmunocomprometidos, o sea que cuando son diabéticos los pacientes es lo que ocurre eso. Ellos hacen resistencia a esos medicamentos, entonces es mucho más fácil que llegue a él. Como ven ahí, en cualquier lugar del cuerpo podría pasar, ¿verdad? Ven cómo pasó en este caso, por ejemplo, de este paciente, en el cual su puerta de entrada fue ¿cómo se llama? La pestaña. Sí. Cayó la pestaña, el cilio, ¿verdad? Cayó el cilio a la pestaña, dejó una puerta de entrada y ahí empezó la infección. ¿Cómo se llama? Orzuelo se llama. Dorsal sería. Eso, por ejemplo, puede progresar, ¿verdad?, a una necrotizante. ¿Y qué va haciendo? Va destruyendo todo el párpado del paciente. En el caso, por ejemplo, de los, ¿cómo se llama? Hay nosotras que nos ponemos los cilios, ¿verdad?, las pestañas. Cuando estiras las pestañas sale algunas que son nuestras luego, ¿verdad? Y ahí, ¿qué pasa? Ahí vos estás dejando una puerta de entrada. O si no, cuando te pones otra vez, hay gente que obviamente cuida, ¿verdad? Pero hay gente que vos mirás y te todo no sé qué aquí, ¿verdad? Y se pinta nomás encima. Entonces eso va a infectar obviamente el lugar, ¿verdad? Va dejando una puerta de entrada y va a ir infectando. Doutora, no caso, pegando o gancho de os colegas ali, se o paciente ele perde o membro, eu faço a implantação de enxerto.
Qual é o ideal que existe, no caso, para eu tomar uma decisão de fazer essa reparação desse membro e eu noto que não tem infecção para que não se prolifere, existe um período que eu exponho o paciente, deixo aberto a ferida até... En el caso de una quemadura, ¿o qué? Não, uma mordedura, por exemplo. Que aí ele perde o membro, eu vou fazer a reconstrução, vou usar enxerto, vou usar de outra parte. Qual é o período mínimo que eu tenho que esperar para fazer isso? Y mínimo son 10 días. 10 dias. Ahí le haces el cultivo, si está limpio, puedes hacer. Y si no, continuar el tratamiento. Por eso es todo, el ciclo es 10 días. Por eso todo medicamento que vos haces, cuando tiene una herida cortante, por ejemplo, el paciente, ¿cuántos días vos le das de antibiótico? Mínimo le das de 7 a 10 días. Porque ese es el ciclo de vida prácticamente de esa bacteria. Que justamente son unas propias de la piel, ¿verdad? Entonces, más o menos un ciclo de 10 días para estar seguro. De 7 a 10 días. Y volvés a mirar. Eso sería un paciente aparentemente sano, ¿verdad? Ahora, un paciente que ya ha descompensado, ya sería otra cosa. Ya sería meses incluso, ¿verdad? Bueno, la gangrena de Fournier, como les dije, va afectando generalmente a la región pélvica. Inicia de esta manera, ¿ven? Podría ser incluso una foliculitis. Por una foliculitis podría haber iniciado incluso. ¿Y qué va haciendo? Va a ir necrosando, o sea que la infección puede extenderse y va a ir necrosando toda esa región. Llega a lo que sería la parte epidérmica, dérmica, llega a lo que sería la parte muscular, ahora la fascia, o sea que va prácticamente llevando esa lesión. Fala, meu delegado. Bora, delega. Cadê meu delega? Pai, não tá aqui hoje não, velho. Não, quero participar disso não. Seu filho desgraçado. Fora, caralho. Vocês é foda demais, mano. Que isso. Voy a pedir pila. Já foi, doutor. Oh, qué eficiencia. Bueno. A ver, voy a terminar lo que es esta partecita y después salimos a respirar. Aunque recién iniciamos, ¿verdad? El diagnóstico generalmente es, como es una enfermedad, una patología invasiva, ¿verdad? El diagnóstico puede ser clínico. Si este tiene ese reconocimiento temprano, o sea que si llegamos al diagnóstico temprano, podría ser clínico, ¿verdad? En la fase aguda suele ser clínico también el diagnóstico, ¿verdad? Podríamos pedir incluso estudios radiológicos para poder ver si es que hay alguna invasión. Podemos pedir, ¿cómo se llama? Ultrasonografía. Podemos pedir también de partes blandas para ver si es que llegó hasta dónde llegó la infección. Entonces, el diagnóstico para empezar es clínico, ¿verdad? En la fase subaguda y ¿cómo se llama? Podemos utilizarle a lo que sería la radiografía para poder llegar a saber hasta dónde llegó. Y la histopatología podemos también pedir para poder confirmar el diagnóstico. Pero con la clínica generalmente ya se confirma. ¿Eh? También podemos pedir para ver huesos, cómo está hueso. El tratamiento generalmente se inicia con, dependiendo, como les dije, se hace un tratamiento empírico con las cefalosporinas. Podemos hospitalizarle al paciente para poder ver, para poder evaluarle mejor, dejarle 3 días internado a ver si progresa o no. Y en el caso de la fascitis tipo 2 se debe tratar con penicilina, ¿verdad? Altas dosis de penicilina. Nosotros dijimos los toapiodermitis, penicilina, ¿verdad? Entonces, están los escolares, los adolescentes, que también pueden tener este tipo de patología, que también podríamos iniciar con la penicilina. Se hace kilopea.
peso, ¿verdad? Del paciente. Entonces ya dependiendo del peso del paciente prácticamente se hace una dosis en algunas ocasiones. Y luego se hacen las combinaciones como ya dijimos. Incluso vemos esto en estos pacientes. Ven acá el miembro inferior de ellos. ¿Sí? El rostro del paciente, ya está todo necrótico prácticamente. Y aquí, ¿verdad? Este sería el tórax. El tórax del paciente. Acá está la cara del paciente y miren el tórax. Y la secreción purulenta que está en esta región. Puede ser iniciando por una policulitis, por ejemplo, a nivel del tórax. Podría haber está bien contestado. Queijo derretido.